Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me hubiera encantado estar en vivo con ustedes, pero como saben, en este momento me desempeño como diputada ante el Congreso local del Estado de Jalisco y tenemos una sesión de pleno que siempre es impredecible, de tal manera que no quería quedar mal con ustedes de ninguna forma y por eso voy a compartirles mi opinión en general de cómo cerramos el año 2022 en materia educativa. Espero no parecer demasiado catastrofista. Número 1. Ya teníamos en México un problema de calidad en la educación de los niños y de las niñas antes de la pandemia. Hay miles de cifras que podríamos resumir en que 7 de cada 10 niños y niñas salen de la primaria sin saber leer y escribir. Eso no quiere decir que no puedan repetir el logos o que no puedan repetir si ese oso se asea o mi mamá me mima, sino que realmente no pueden interpretar lo que leen y que tampoco pueden escribir aunque puedan garabatear su nombre. Es decir, no pueden contar una historia. Y en el caso de las operaciones matemáticas básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir, probablemente lo puedan resolver con un celular. Pero lo más grave es que no pueden saber cuándo utilizarlas, para qué aplicarlas. Bueno, con eso bastaría para que este país se declarara en emergencia de seguridad nacional y no lo estaba antes de la pandemia. Imagínense ahora que con la pandemia se agregaron problemas de deserción, de abandono y de interrupción de los estudios. Todos sabemos que el caso mexicano fue de los más graves en la cantidad de días que los niños no fueron a la escuela, niveles verdaderamente solo comparables con los países más pobres de África, cuando en Europa e incluso en Estados Unidos volvieron a clases cuanto antes. Ahora tenemos millones de chicos y de chicas que no regresaron a la escuela, que no sabemos si van a volver en la edad que les corresponde o si solamente están haciendo una pausa y van a volver a tiempo. Pero si eso fuera poco, los estudios internacionales de UNESCO y de UNICEF muestran que se perdieron 2 años de aprendizajes, 2 años. El otro día yo le preguntaba a Gilberto Guevara Niebla, que como saben escribió hace décadas La catástrofe silenciosa, anunciando ya el problema grave de calidad educativa que se vendría en México y que después se documentó cuando se hicieron finalmente las evaluaciones estandarizadas. ¿Qué seguía ahora? Si ya teníamos una catástrofe silenciosa, si después se comprobó que esa catástrofe existía y si con la pandemia las cosas empeoraron, ¿qué sigue, Guevara? Le pregunté y me respondió el rezago. Oh no, el rezago. Es decir, que nuestro país podría volver a colocarse de plano en el nivel de república bananera. Me parece gravísimo. Por si eso fuera poco, como ustedes saben, además se desaparecieron las escuelas de tiempo completo, que eran una alternativa para varias necesidades ingentes de las familias y de los niños. En primer lugar, resolvían el problema, como su nombre lo indica, del tiempo, de las horas que los niños pasan en la escuela. El horario en México está muy por debajo de las necesidades a nivel internacional. Y además se convierte en una complicación para los padres de familia que tienen que interrumpir absurdamente sus jornadas laborales a las 12 del día, a la 1 de la tarde o incluso a las 2 de la tarde. ¿Quién tiene esos horarios? Peor aún, en las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México, donde todo el mundo está trabajando. ¿Qué ocurre con esos niños que salen a la calle solos y son presas de la delincuencia o, en su caso, que son recogidos por cuñadas, suegras, abuelas o familiares, generalmente mujeres, que no necesariamente tienen la misma idea de lo que deben hacer esos niños en manos de sus papás? Entonces hay un problema de horario. 2, hay un problema de alimentación. México tiene el nada honroso primer lugar mundial de obesidad y sobrepeso infantil. Los que me conocen saben que he sido obsesiva con ese tema. De tal manera que los niños muchas veces llegan sin desayunar a las escuelas, aunque el programa de desayunos escolares se mantiene, pero con unos niveles variopintos de desempeño. En las escuelas de tiempo completo, por lo menos había cierto tipo de comida.
Si bien es cierto que nunca lograron al nivel que nosotros conquistamos cuando tuve el privilegio de ser secretaria de Educación de la Ciudad de México, con menús hechos por el Instituto Nacional de Nutrición y con recetas diseñadas nada menos que por los mejores chefs de México como Enrique Olvera, Mónica Patiño, Elena Reigadas, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos tenían algo de comer, aunque también sabemos que algunos tenían que pagar y que otros no podían pagar y que otros tenían que llevar un lonche, pero alguna idea de noción de comida había. En tercer lugar, las actividades complementarias de las escuelas de tiempo completo, pues también eran útiles. Tampoco tenían un plan regularizado, homogeneizado. En algunos casos hacían actividades remediales, en otros casos hacían tareas y en nuestro caso teníamos actividades de otra naturaleza, como por ejemplo educación en nutrición, activación física y educación en artes, teatro, canto, danza, instrumentos musicales. Bueno, cualquiera de las opciones que quieran, incluso la más precaria, era un apoyo para la economía familiar, era un apoyo en tiempo para las madres y los padres de familia y era la posibilidad de que esos chiquitos no estuvieran al garete en la calle. Bueno, pues como sabemos, ese presupuesto desapareció y aunque existe un recurso legal que todavía nos da esperanzas de que las escuelas no sean desaparecidas para siempre, en los hechos han desaparecido. Por otro lado, nada menos que aparecimos con un nuevo modelo educativo, como si el anterior, que se elaboró por personas muy prestigiadas, como por ejemplo Elisa Bonilla, hubiera sido ya completamente implementado. Por supuesto que no tuvimos una línea de base para saber ese modelo educativo cómo había funcionado. Y fue tirado también a la basura y se plantea un nuevo modelo educativo que representa dos grandes contradicciones. Unos consideran que está ideologizado, que representará un retroceso, que es terrible. Y otros sostenemos que ni siquiera está suficientemente definido. Coincido en eso con David Calderón de Mexicanos Primero. Entonces tenemos una gran polémica y ni siquiera sabemos ese modelo educativo realmente cómo se piensa aterrizar en lo pedagógico y en lo curricular. Y bueno, también sabemos que se pretendía hacer un piloto y que gracias a una acción jurídica, para bien o para mal, ese piloto está también interrumpido. Y ya por si fuera poco, señalaré el tema del presupuesto. Nunca habíamos tenido, voy a cambiar de nivel, en educación superior, una ofensiva tan grave contra la posibilidad de aumentar la cobertura en educación superior, que como todos sabemos está terriblemente atrasada con respecto a los países de la OCDE, que tienen una cobertura del 77%, en América Latina del 55%, y en el caso de mi estado natal, Jalisco, no llega ni al 38%. Y se han dedicado a mentir sobre las cifras, diciendo que en términos porcentuales ha aumentado la colaboración de los estados, cuando en términos reales ha bajado el presupuesto federal, lo cual significa una merma también en el presupuesto estatal. Y también quisiera decir que aumentar o agregar al gasto educativo las becas es algo que algunos sostenemos que es incorrecto. Insisto, la vez que tuve la oportunidad de ser secretaria de Educación de la Ciudad de México, hicimos un balance absolutamente académico, científico, imparcial, con una estancia muy importante en la Universidad de Manchester para demostrar que los 1.650 millones de pesos que se dedicaban para las becas en el bachillerato no cumplían con el cometido de retener, de evitar la deserción de los chicos que más lo necesitaban. Bueno, en el propio Reino Unido, precisamente esas becas fueron eliminadas porque no retienen. Esas becas sirven para que se mantengan en la escuela los que ya se iban a mantener. Entonces, agregar las becas al presupuesto educativo a mí me parece un error y me parece que las becas, claro que son necesarias, por supuesto que estoy a favor de ellas, pero que deberían estar consideradas en el presupuesto de asistencia social, a menos que se hicieran realmente los estudios que demuestren que los chicos que tienen beca no desertan, aquellos que más lo necesitan, o más aún, que existieran los estudios para ver si mejora el rendimiento educativo. Y todos sabemos que hacer eso es muy complicado. En el caso de Jalisco, solo para ilustrar un ejemplo, les diría que nos está pasando algo similar con el asunto del dinero invertido en infraestructura. Se aumentó el impuesto sobre nómina y entonces hay 2.400 millones de pesos para infraestructura, lo cual suena maravilloso, por supuesto que es loable y estamos de acuerdo porque las escuelas pues acusan déficits ancestrales. Sin embargo, agregar eso
al gasto educativo y plantear que incide sobre los aprendizajes es, por decirlo menos, arriesgado. Tendrían que hacerse los estudios, pero yo sostengo que el proceso de enseñanza-aprendizaje depende mucho más de la interacción y de las capacidades de los maestros y de la interacción con sus alumnos que de que efectivamente contemos o no con una infraestructura impecable que siempre es deseable. En resumidas cuentas, ¿qué creo? Que en México cerramos en 2022 un año con graves problemas en educación, desde el nivel preescolar hasta el posgrado. Y me parece que lo único rescatable sería que en la reforma al artículo 3 constitucional, que no fue este año, se evitaron desastres mayores y que en el caso de la Ley General de Educación, bueno, quedaron demasiados propósitos, una desiderata tan amplia que no sé cuándo se va a poder cumplir, cuando yo coincido con ustedes en que lo que deberíamos lograr es lo básico, aprendizajes significativos, relevantes, que en el caso de la educación básica, para mí se limitan a leer, escribir, usar las operaciones matemáticas básicas, mínimo de conocimientos científicos y de experiencia de socialización. Y por supuesto yo también apoyo la idea de que la memorización no debe ser del todo defenestrada, porque ya quisiéramos efectivamente aprender de memoria una serie de conocimientos, ya no digamos enciclopédicos. En el caso de la educación superior, que es donde ahora trabajo como profesora de la Universidad de Guadalajara, les podría decir que pese a los esfuerzos de hacer un filtro importante a través del College Board para que lleguen los mejores, todavía seguimos teniendo limitaciones que serían sorprendentes para un estudiante de secundaria. Todavía corregimos faltas de ortografía, congruencia en la redacción y el nivel de aprendizaje de los jóvenes es muy básico. Y eso que son los mejores. Entonces, me parece gravísimo que este gobierno federal y que los gobiernos de los estados no comprendan que lograr mejorías en la cobertura y en la calidad de la educación es la única posibilidad que tenemos como país de salir del atraso. Señalaría por último que en el caso de la Ley de Educación Superior ocurrió algo positivo, que fue que logramos incorporar una especie de garantía para el respeto a la autonomía universitaria, que consiste en que los congresos locales no pueden reformar las leyes orgánicas sin hacer una consulta importante en los órganos de gobierno de las universidades. Y en Jalisco tuvimos una experiencia virtuosa, que fue que se propuso mejorar y aumentar los criterios para la fiscalización y la rendición de cuentas de las universidades, aumentando los requisitos del auditor. Esa fue la propuesta que se hizo aquí en el Congreso del Estado. Fue al Consejo General Universitario, allá fue avalada y regresó al Congreso en el mismo sentido. Entonces, respetando la autonomía, se demostró que autonomía no es extraterritorialidad, que no es opacidad y que nos pudimos aliar para, con respeto a los órganos de gobierno de la universidad, hacer algo que abonara a mayor transparencia y a mayor rendición de cuentas. ¿Qué creo que tenemos que hacer para finalizar? Pues no dejar de luchar. Tenemos que lograr que aumente el presupuesto para educación desde preescolar hasta posgrado. Tenemos que lograr que haya pruebas estandarizadas y también especializadas, imparciales, para que podamos medir la calidad de la educación. Y 3, que tenemos que centrar la educación en los aprendizajes significativos para los y las estudiantes y que tenemos que mejorar los salarios y también las capacidades de los profesores. Prácticamente todos sabemos que nos lanzamos al ruedo con una mayor o una menor cantidad de aprendizaje sobre nuestras materias, pero prácticamente nula capacitación pedagógica. No quiero dejar de dar un toque positivo o optimista al final, diciéndoles que mi experiencia concreta como profesora en este semestre fue muy estimulante. Tuve chicos verdaderamente comprometidos con leer, con debatir, bueno, con hacer incluso hasta un poco de movimiento, porque tengo una clase de 8 de la mañana a 11 de la mañana, imagínense, 3 horas al hilo, y estuvieron dispuestos a ser peripatéticos y pasear por los jardines y hasta hacer yoga. Y también estuvieron muy abiertos a que a la hora de revisar sus trabajos fueran
evidentes las fallas y los errores para poder corregirlos. Así que bueno, desde mi perspectiva como maestra concreta hasta como diputada local y como exsecretaria de Educación y bueno, sobre todo como estudiosa y apasionada de la educación, les digo que el balance para mí es malo, pero que tenemos que seguir luchando, que no debemos cejar, porque los jóvenes definitivamente nos necesitan. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Espero que esta grabación no haya sido vista, que haya terminado la sesión del Pleno a tiempo y que yo esté en vivo con ustedes. Pero si no es así, les deseo felices fiestas y un gran año nuevo. Hasta luego, compañeros.